Claudio Ptolomeo fue el astrónomo, astrólogo, matemático y geógrafo que toda su vida la desarrolló en la sabia Alejandría, la heredera única y universal de todo el acervo cultural heleno, hacia el siglo II después de Cristo. Ptolomeo, en su obra El Almagesto, va a desarrollar lo que se va a conocer bajo el nombre de la teoría geocéntrica, esto es, que todos los astros, incluido el Sol, giraban alrededor de la Tierra. Y esto se va a convertir en una verdad de cemento incontrastable durante 1300 años. Tanto así que algunos historiadores le han denominado el deleite del error, porque más allá de que cada cierto tiempo aparecían indicios de que era una teoría errática, se seguía insistiendo en su validez. Algo así ocurre normalmente en el derecho en general y en el derecho constitucional en particular, cuando se hace girar a determinadas instituciones sobre ejes que no le corresponden. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el síndrome de Ptolomeo en el derecho. Sean todos bienvenidos. Como ya hemos indicado en entregas anteriores, por ejemplo, cuando vimos el síndrome de Cristóbal Colón en el derecho, el síndrome viene a ser una patología, una enfermedad, un mal síntoma, que definitivamente, aplicado al ámbito del derecho, quiere decir que se tiene una concepción errática. Y en el caso del síndrome de Ptolomeo es porque hacemos girar determinadas instituciones, insisto, sobre un eje incorrecto, es decir, sobre un gravicentro que no le corresponde. Y esto es más notorio, más palmario en el derecho constitucional. Analicemos las instituciones en las cuales se reparte el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Con respecto a la administración, todo se hace girar en torno al presidente de la República. Una cosa es que se sea un régimen presidencial y otra que se sea un régimen presidencialista. El ismo, esa exageración, esa hipérbole, ya indica de que algo anda mal. Ya hay un síntoma que nos dice que se han encendido las alarmas. De tal manera, por ejemplo, que en sede nacional el presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la diplomacia, jefe de las Fuerzas Armadas, declara la guerra y firma la paz. Tanto así, insisto, en el Perú, que los vicepresidentes no aparecen en el organigrama, solamente acompañan en la plancha presidencial, de allí que se ha convertido en una costumbre inveterada que los vicepresidentes o son ministros de manera permanente o congresistas. Lo mismo se repite en el ámbito del poder legislativo. Si bien es cierto, el legislador tiene la responsabilidad de representación, además de ella tiene otras dos prerrogativas, dos facultades, dos competencias que en muchos casos se desvían y entonces comienzan a girar sobre algo que no le corresponde. Por ejemplo, en el ámbito de la legislación. En el ámbito de la legislación se desarrollan los 4 primeros pasos en el poder legislativo. Esto es el anteproyecto, el proyecto, el debate y la aprobación. Y luego hay 2 que pasan al Ejecutivo, otros 2 pasos, la promulgación y la publicación. Sin embargo, cuando a veces el Ejecutivo devuelve la ley porque ha establecido algunas observaciones, el Poder Legislativo socapa de ser el órgano legiferante por excelencia, lo que hace, en vez de poder rever o analizar, muchas veces ya ni siquiera lo hace y hace la denominada aprobación de la ley por
insistencia, lo cual en el caso peruano es bastante riesgoso porque somos un país unicameral. Entonces, ante la ausencia de una segunda cámara, debería someterse a una doble votación donde normalmente lo que ocurre es exonerarla. Y lo mismo en el ámbito de la fiscalización. ¿Cuántas veces en su labor fiscalizadora el Poder Legislativo se ha sobrepuesto a la labor del Ministerio Público? Hay una labor fiscalizadora, pero una labor fiscalizadora política, trascendente, cuando ya avanzadas las investigaciones del Ministerio Público se advierte la posibilidad de que, dada la trascendencia política que va a tener, puede ingresar el Congreso. Y por último, y donde seguramente es más notorio, es en el ámbito del Poder Judicial, donde ahí el juez, desde la norma seguramente más antigua hasta la más reciente, se señala que el juez es el director del proceso, cuando en realidad es el director del debate. El proceso se desarrolla entre las partes y lo que viene a ser el punto bisagra, el punto de quiebre en el proceso, esto es que es la probanza, inclusive se sigue teniendo en las legislaciones la denominada prueba oficiosa, algo que naturalmente le corresponde a las partes. Y por último, en los temas referidos a la medida cautelar, justamente quien tiene que asegurar el efectivo cumplimiento de una probable sentencia es el interesado. Es quien debe incoar la medida cautelar. En las legislaciones en Latinoamérica muchas veces se permite al juez cambiar esa medida cautelar de oficio. Como vemos, tanto a nivel de la administración, de la legislación como de la jurisdicción, el giro de las instituciones a veces se dan sobre ejes equívocos. Y es lo que ocurre justamente con la teoría ptolomeica. Hacia 1543 y dedicado al Papa Paulo III, el polaco Nicolás Copérnico escribió su obra sobre los giros de los cuerpos celestes, es decir, en el cual corrige de una manera diametral la teoría escrita en el Almagesto, es decir, se advierte que es el Sol el centro sobre el que giran los planetas, y es más, posteriormente se va a determinar de que el Sol a su vez también con todo el sistema pertenecen a un universo más grande que es el tema de la Vía Láctea. Esa luz, esa revolución que estableció Nicolás Copérnico con su teoría, aguardamos que también llegue al derecho, donde todas las instituciones giren sobre su verdadero eje y se entienda que el Estado constitucional de derecho justamente se sostiene en la distribución de poder, en el equilibrio de los poderes. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvide compartir, no olvide difundir. En el playlist de este canal encuentra temas similares y cursos de Derecho Constitucional los encuentra en EGACAL, Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Fuerte abrazo.